Tradición, folclore, leyendas. Hoy les mostraremos el magnífico patrimonio histórico, artístico y cultural que poseen nuestros 5 protagonistas, los municipios de menos de 2000 habitantes. Enguídanos, San Pablo de los Montes, Checa, Fuencaliente, Alcalá del Júcar. Comienza un recorrido por la historia. Comienza el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del pueblo más bonito de Castilla-La Mancha. Hoy queremos descubrirles los tesoros más ocultos de nuestros pueblos finalistas pequeños, los que tienen menos de 2000 habitantes. Vamos a visitar auténticas joyas arquitectónicas como el poblado íbero de Cabeza de Moya y otras más conocidas como el famoso castillo de Enguídanos. Espero que lo disfruten. Enguídanos está situado en el valle del Cabriel, al sureste de la provincia de Cuenca. Destaca no solo por su riqueza natural, sino también por su gran patrimonio histórico y cultural. Importantes hallazgos arqueológicos en la localidad demuestran que desde la antigüedad Enguídanos tuvo una especial relevancia. Incluso la población llegó a alcanzar los 2000 habitantes, superando con creces a los 345 que hoy posee esta localidad conquense. Sin duda, de entre todos los yacimientos destaca uno, un poblado celtíbero situado a 822 metros sobre el nivel del mar y habitado desde los siglos V a III a.C. El yacimiento de Cabeza de Moya es celtibérico. Empezó a poblar, por lo menos hay restos que así lo confirman, en el siglo VII a.C. y luego se ve el abandono, incluso alguna especie de incendio, de la que se conservan maderas en el Museo de Cuenca, hasta el siglo I después de Cristo, que es cuando ya empezó claramente aquí lo que es la romanización. Lo que es el poblado no sabemos cuál fue el destino de ellos, lo que sí que se sabe es que justamente en la Vega, a continuación, y en todo lo que es la zona, se originó un nuevo poblado que es de origen romano, que tiene el nombre de Mandatus. En honor a los antepasados celtíberos que vivieron en este poblado, los enguidanenses celebran en octubre un festival llamado Celtíber. Además, se puede visitar una casa celtíbera, una perfecta réplica de las que existieron en el asentamiento de Cabeza de Moya. Aquí estamos en una casa típica celtibérica, de una única estancia, construida con un zócalo de mampostería, alzado de tapial o adobe y compartimentada por material perecedero. Cada una de las estancias está reservada para una acción. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es un telar, donde una de las mujeres está haciendo ahora mismo una alfombra con los característicos pondus y fusayolas, que son los elementos necesarios para tejer. Y aquí tenemos otro artesano. Aquí tenemos otro artesano. Hola, buenas tardes. Pues estoy haciendo unos trabajos sobre cristal, en bombonas antiguas que tendrán cerca de unos 100 años, y luego unas jarritas que las preparamos también con los signos celtibéricos de aquí de la fiesta de Celtíber. Hay que ver todo lo que les han enseñado los antepasados, ¿eh? Pues sí, de ello es nuestra vida y de lo que vamos aprendiendo. Y preciosa. Pues sigan así, disfrutándolo. Muchas gracias a ustedes. Si recorremos su casco urbano, encontramos verdaderos tesoros, como su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
Un edificio religioso que destaca por su puerta de entrada de estilo gótico tardío, su imponente artesonado de madera y una pila bautismal de piedra muy original. Buenas tardes a todos, qué bien están. Eres Begoña, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Muy bien, encantada. Igualmente. Creo que nos vas a enseñar la iglesia. Sí, enseguida vamos. Si os Pues vamos enseñáis. para allá. Bueno, Begoña, ya estamos en la iglesia de la Asunción y el artesonado es impresionante. Sí, bueno, la iglesia es del siglo XV, el artesonado es un poquito posterior, sobre el siglo XVIII, ¿vale? Es estilo mudéjar. Y lo importante, lo curioso es que, bueno, las vigas de madera que cruzan son unos 11 metros y se tallaron directamente de pinos milenarios de aquí de Enguídanos. De la zona. De la Peña Oradá. Sí, así que nos podemos hacer una idea de, en aquella época, los montes y la cantidad de pino tan alto que había. Sin duda, desde luego. Bueno, y me has dicho también que hay una pila impresionante, una pila bautismal. La pila bautismal, una pieza muy importante, es de las más importantes de la diócesis de Cuenca, es del siglo XV y está tallada toda en una piedra y luego, aparte, la base. Abajo. Es un poquito más grande de lo normal. Sí, bueno, el tamaño de la pila tan grande es porque en la antigüedad el bautismo se hacía por sumersión del cuerpo entero. Entonces sí que es verdad que tiene un tamaño muy grande. Ahora ya en la actualidad, bueno, ya sabéis que el bautismo se hace por derramación, entonces ya no se necesitan estas pilas tan Un poco diferente. Bueno, estamos en la iglesia de la Asunción, pero vuestro patrón es... San Roque. San Roque es nuestro patrón, se celebra el 16 de agosto. Hacemos una procesión hasta la calle de San Roque, del mismo nombre que el santo, y nada, acompañados de la banda musical y vestidas con el traje típico manchego o de serrana. Tan bonitos. Y has dicho que son en agosto las fiestas. Las fiestas son en agosto, el 16 es nuestro patrón y el día 15, que es la Virgen, también la celebramos el día 15 de Nuestra Señora de Asunción, el día 15. También se celebra con una misa, procesión y una ofrenda floral a la Virgen. Tenéis unas fiestas preciosas, ¿eh? Bueno, Begoña, pues muchísimas gracias, nos ha encantado conocer esta iglesia y en definitiva todo el pueblo. A Gracias. vosotros por venir. Yo leía las cartas a los vecinos, porque no sabían leer ellos y me decían, ya que les llevaba la carta de paro, me decían, Emilio, ¿me la lees? Y yo pues se les leía. Entonces el amor no era tan amor como ahora, era más un poquito, pues no sé, a la antigua, ¿no? Eso del cariño y todas esas cosas casi no existían. Entonces, eran muy pocos los que decían, no hay cariño, cuántos de hecho de menos, o muy pocos. Ahora sí que va bien, ahora revuélvete para camarciar, ahora sí que va bien la cosa, ahora sí. Pues me sentía bastante orgulloso que la gente confiara en mí y es que jamás en la vida yo le he contado a nadie lo que le decía el novio a la novia o la novia al novio. O sea, eso ha quedado siempre interiormente para mí, secreto de confesión totalmente. O sea, a veces, después de que te decía, bueno, pues dile que cómo lo pasa o tal o cual, pues yo ponía algunas cosillas de mi cosecha propia y no era exactamente lo que ella me decía, sino que yo añadía un poquito más en aquel tema que ella se expansionaba. Carmen, buenas tardes. Para mí son días que todavía no he comido. Mira que te traigo carta de la WhatsApp. ¡Ah, amigo, eso ya lo dejo esto, venga, ay, venga. Ay, señor. Carmen Huerta López, calle Larga, número 6, en Guídanos. Eso ya no sé leerlo. Cuenca, eso será el número de lo que sea, porque yo ya soy muy vieja. ¿Quieres que te la lea yo? Y venga. Querida madre, espero que a la llegada de esta te encuentres bien. Ay, Yo gracias, estoy bien. Hijo, gracias, hijo. Aquí en Valencia hace bastante calor. Ya Muy me bien, contarás lo aquí que pasa en frío. el pueblo. Aquí pega un poco frío. Y ya me dirás si has recogido las patatas, que necesito que me mandes un saco por lo menos. Este año son muy malas, que es mal año, no ha llovido. Venga, sin nada más, se despide tu hija. Hasta la próxima. Muchos besos. Gracias, hija, que tengo muchas ganas de verte. Toma, Carmen, tu carta. Una despedida al cartero.
¡Hala! Que haga muchas. ¡Hasta luego! Marilo, ¿has visto el mural tan bonito, qué bonito que tenemos? Uy, Aroa, ¿dónde vas? Llevar esto por ahí. Anda, ¿Pero qué pinta tiene esto, Aroa? Buenas tardes. ¿Y qué es esto, Aroa? Son tortas de aceite con bacon y jamón. Madre mía, qué pinta tiene esto. Y además, también una empanada de fiesta. Bueno. Todo casero, claro, evidentemente. Del horno de leña, de los trigales. De horno de leña, tiene una pinta estupenda. Ahí está. ¿Y ahora qué lo llevas? ¿A vender? ¿A llevar? A una mujer. Ah, pues fenomenal. Pues seguro que lo disfruta mucho. Gracias, Aroa. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. En un escarpado cerro a unos 734 metros de altitud se encuentra el castillo fortaleza. Construido por los árabes en el siglo XI, su misión principal fue la defensa avanzada de los reinos levantinos. A partir de su construcción, proliferaron a su alrededor barrios y plazas que hoy componen el casco urbano de este bonito municipio. Nos encontramos en el castillo de Enguídanos, construido por los árabes en el siglo XI, si bien fue reconstruido en el siglo XIV. Su funcionalidad primigenia era marcar la frontera entre cristianos y árabes. Su morfología fundamental es cuadrangular con 2 torres más una gran torre del homenaje, que es la que vamos a visitar. En realidad, lo que hoy vemos, en apariencia por lo menos, es el castillo que construyeron los almohades allá por el siglo XI, en la línea de fronteriza con lo que es la Valansilla, que hoy se conoce como Valencia, que entonces era la taifa de Valansilla. La finalidad de este castillo es evidente. Es un castillo fortaleza donde había una especie de ejército o una parte del ejército que protegía y controlaba precisamente la unión aquí de 5 ríos que además están en dirección norte, y siguiendo las vegas de estos ríos te podías ir hacia Zaragoza y cruzar por casi media España por esta parte, bien por el río San Martín o el río Guadalazabán. De la apariencia que tenía árabe, cambia un poco en la época renacentista con las guerras sucesorias, porque Lope Barrientos, el obispo Lope Barrientos y su hijo natural Pedro Barrientos, resulta que hacen aquí una serie de reformas, y esta torre, que es la torre del homenaje, precisamente era una de las almenas más que habían en lo que es el castillo árabe, y se reformó con toques góticos, que es lo que vemos aquí en la parte cuadrangular, que se eliminó la parte semicircular que tenía el propio torreón para darle más amplitud, y que se convirtió así en la torre de homenaje donde se podía tener y guarecer aquí el ejército. Está claro que Enguídanos es un paraíso natural. A lo largo de la historia, muchos han sido los pueblos que han habitado las tierras de San Pablo de los Montes. Los restos arqueológicos más antiguos encontrados en los cauces de los arroyos pertenecen a tribus prehistóricas que usaban útiles de piedra. También los romanos dejaron constancia de su presencia. Y el paso de los árabes por esta bonita localidad toledana quedó patente gracias a su torre defensiva, actual campanario de la iglesia de San Pablo Apóstol. Alrededor de ella se configuró el núcleo urbano que hoy conocemos.
Nos encontramos en la Plaza de la Constitución de San Pablo de los Montes. Esta plaza que lo componen la glorieta, el ayuntamiento y la iglesia. El ayuntamiento, que fue construido en el año 1904, sus funciones eran para la casa consistorial, la oficina de correos y las escuelas públicas. Posteriormente, en el año 1982, fue construida la terraza con sus 4 columnas y ya en el año 2001 hubo una segunda remodelación. La iglesia también forma parte de la Plaza de la Constitución. Como estaba la torre aquí junto a la iglesia, lo que hicieron fue adjuntar justamente lo que es la torre. Su torre del siglo XIII servía como vigía en aquella época y hoy día sirve como campanario de la iglesia. Que vigilaban la frontera con los árabes. Entonces de aquí, con esta torre, con la que hay el pantano, se hacían esas señales que vienen, que van y estas cosas. El artesonado lo hemos hecho hace unos pocos años. Si nos damos cuenta, esta parte es más antigua que esta. Cada 24 y 25 de enero, los sanpableños sacan en procesión a su patrón, San Pablo Apóstol. Celebran así la llamada Fiesta de San Pablo o Fiesta de la Vaca, en la que los protagonistas son los quintos del pueblo. Un festejo declarado de interés turístico regional. Una de las fiestas más importantes que tenemos en San Pablo de los Montes es el Día de la Vaca, declarada de interés turístico regional, donde se mezcla lo religioso con lo profano. En lo religioso celebramos la conversión de San Pablo Apóstol y en lo profano los quintos se visten con los trajes tradicionales de San Pablo, uno el escobonero, otro la madre cochina, la vaca y los cencerreros. En mi año yo fui cencerrero y el sonido típico que se escucha esos días es este. San Pablo de los Montes, parte muy importante de la tradición es el rico folclore que tenemos. Yo soy componente de un grupo de jotas, Alma Serrana, que nació hace unos años, en el 2007, para recuperar las tradiciones de nuestro pueblo, para recuperar el folclore. De hecho, tenemos una escuela infantil en la que intentamos recoger a los niños para que aprendan las tradiciones y no se abandone el folclore, porque es muy importante para nosotros. Acompaña todas nuestras fiestas. En Navidades es importantísimo la música, en San Isidro es parte fundamental la música, entonces lo que tenemos que intentar es que ese folclore no lo perdamos y vamos a intentarlo con todos los medios. Soy devota del Cristo de la Veracruz porque me ayuda muchísimo, porque me apoyo muchísimo en él, porque siempre recurro a él y siempre presiento
que me escucha y aunque sea un poco egoísta, que lo quiero todo para mí, pero me encanta de venir a la iglesia me gusta muchísimo, mi iglesia. En la iglesia parroquial podemos encontrar elementos que pertenecieron al antiguo convento de los agustinos, como estos pilares que sirven de marco excepcional al Cristo de la Veracruz. En 1438 se creó una comunidad de padres agustinos en San Pablo de los Montes. A ellos se les atribuye la construcción de un convento que levantaron sobre restos de origen visigodo. Disfrutando del lugar, Mariló. Sin duda, pero no sé si me gusta más estos restos del convento que tenéis aquí o las maravillosas vistas, son impresionantes. Ah, precioso, precioso. Totalmente. El entorno es precioso. Oye, me han dicho que este convento era es muy especial para los sanpableños. Es muy especial porque está relacionado pues, con la Virgen de Gracia y con toda la historia más antigua, digamos, del pueblo, que en aquellos momentos era lugar. Son los primeros habitadores que vienen, los primeros habitantes que vienen ya en grupo mayoritario y a partir de ahí pues es parte de la historia de este pueblo. Que cuando llegaron los agustinos no existía nada, no estaba San Pablo de los Montes. No, San Pablo como pueblo no existía. Existía Menasalvas, Ventas, Cuerva, pero San Pablo era un lugar gremial donde grupos de personas dedicados cada uno a su cuestión se habían asentado aquí. Había gente que se dedicaba a la madera, otros al secado de las pieles, otros a la cuestión cinegética, pero eran pequeños grupos y separados entre sí. En 1724 el Concejo de Toledo le otorga la propiedad a la Orden de los Agustinos Calzados. Y en cuanto a la estructura, cuéntanos cómo era. Sí, la estructura es sencilla, además está muy bien construida. Detrás que tenemos la entrada, veremos que ya prácticamente se entra a la capilla, porque había otra entrada con una portería que estaba en el lado de poniente. Y de allí de la capilla ya se llegaba a lo que era el claustro. De allí ya se distribuía muy ordenadamente, por un lado las estancias de las cocinas y luego sería el refectorio donde comían, ¿no? Y a la derecha, ya en poniente, había una gran estancia dedicada a biblioteca y otra dedicada a celdas cuando venía el cabildo de Toledo y demás, y llegando otra vez a la portería. La Virgen, vuestra patrona, también los monjes agustinos la custodiaban. Casi siempre la estuvieron custodiando ellos, la subían de vez en cuando para que la gente le pudiera adorar allí en la ermita, pero generalmente la conservaban aquí. Bendita Virgen de Gracia, bajo tu divino amparo, dame luz para cantar. Yo también soy muy devota de la Virgen de Gracia, porque también creo que es muy milagrosa, está en un sitio perfecto y precioso, que allí está en la ermita en la sierra, y la fiesta suya es en mayo, y toda la gente que viene de fuera puede faltar mucho tiempo de venir a San Pablo, pero al final, el día de la fecha de la Virgen de Gracia, de la romería, la tenemos siempre presente. La fuente dio salir unos destellos, poco a poco se acercó. Bueno, Pedro, veo que estamos llegando a la ermita. ¿Fuente Santa o Fuensanta? No, si hablamos con la gente del lugar o se te tiene que referir a ello, ellos siempre te dirán Fuente Santa, la Fuente Santa dedicada a la Virgen de Gracia. Cuéntame la historia de este lugar. Si hablamos de la historia tenemos que nombrar a un pastorcillo en el siglo XIII, en 1262. Él estaba aquí cuando entre unos juncos pues vio un resplandor muy fuerte y al acercarse vio que sobre una fuentecita había una imagen muy pequeña. La Virgen le dijo que fuera Menasalvas, San Pablo le decimos que no existía, que fuera Menasalvas para que vinieran allí a venerarla y a poderla sacar de la fuente. ¿Y qué ocurrió? Menasalvas, pues claro, lógicamente llegó allí, dijo que había tenido una aparición y bueno, pues fue que no. A saber qué pensarían. No, bueno, dirían que no, la verdad que se tuvo que volver, Magdaleno volvió, a la Virgen dijo, mira, lo siento, pero no ha habido nada que hacer. Vete a Ventas. ¿Allí le creyeron? Más de lo mismo, tampoco le creyeron allí. Así que el hombre ya vino muy desconsolado. Vas a ir a Jofrín, verás como allí tendrán más suerte. ¿Y ocurrió? Dice también la historia, la leyenda, que hizo una demostración con el cayado, ¿no? Hizo florecer y hasta repicar las campanas aunque la iglesia estaba cerrada.
O sea que los no me extraña ajofrineros, que así se lo creyeran todos. Y aquí llegan los ajofrineros, y de ahí la relación entre Ajofrín y San Pablo, en todas las coplillas, en toda la historia, siempre que se hable de la Virgen de Gracia. Sacaron de la fuente y una ermita edificaron. La actual ermita de la Fuente Santa se edificó en 1930, pero no orientada al este, como es lo habitual. Cuentan que los sanpableños quisieron que dicha ermita se construyera mirando al norte, mirando a San Pablo de los Montes. A la sombra del convento y la fuente del milagro, para dar culto a la Virgen, nació el pueblo de San Pablo. Yo estoy deseando verla, ¿entramos? Vamos a pasar y hablamos un poquito de ella. Desde entonces San Pablo se hermana con Ajofrín para celebrar. Ay, mira, su fiesta. Marilo, vamos a tener mucha suerte. Están aquí nuestros amigos del coro. Para celebrar su No deberíamos de molestarles porque lo hacen muy bien, tocan muy bien. Se gozó el pastor, con sus manos quiso asirla, mas siempre que lo intentaba. Qué bonita la música, Pedro, la letra que nos está hablando de la historia, esta historia que nos has contado del pastor Magdaleno. La historia viva digamos, de la Virgen de Gracia, de la historia de la Virgen. ¿Y cuándo la cantáis en el pueblo? La festividad grande es el último domingo de mayo, día de la Ascensión. La Virgen estaba abajo en la iglesia, y entonces es un día muy especial de convivencia entre la gente de San Pablo y la gente de Ajofrín. ¿San Pablo de los Montes se convertirá en el ganador de nuestro concurso? En la comarca del señorío de Molina Alto Tajo, Checa, en pleno valle del río Cabrillas, destaca por su fabuloso entorno que forma parte del Parque Natural del Alto Tajo desde 1998. Protegido de forma natural por las peñas de arenisca rojiza y por el río Genitoris, algunos expertos consideran que el origen de esta localidad fue defensiva. Una primitiva población árabe vivió en un pequeño núcleo en torno a la Plaza Mayor y a su iglesia. Tras la Reconquista, el pueblo checano fue repoblado en el siglo XII por cristianos originarios del norte de la península, dando lugar a la villa actual. Hola Álvaro. Marilo, ¿qué tal? Encantada de saludarte, ¿cómo estás? Un gusto, un placer conocerte. Bueno Álvaro, me habían dicho que esta plaza de Lorenzo Arrazola era realmente peculiar, y lo es, porque uno de sus laterales lo marca el río. Efectivamente, esta plaza solamente está cerrada de manera natural por el río y el resto lo cierra el urbanismo del pueblo, que se compone de diferentes casonas que tuvieron importancia ya en el siglo XVII y del ayuntamiento, que también empezó a construirse en el siglo XVI y posteriormente ha tenido sus modificaciones. Fue luego también escuela para niños y para niñas. Y también ¿Esto fue escuela entonces? Sí, fue escuela. A día de hoy una parte de la escuela se utiliza como museo de la transhumancia, de la ganadería tradicional, que tuvo mucha importancia en la zona. Y bueno, el ayuntamiento también esto se utilizó como trinquete para jugar a pelota vasca. ¿Trinquete es un frontón? Exactamente, es un frontón, se jugaba a pelota a mano, porque aquí hubo mucha influencia de gente del norte, de gente vascongada, de Navarra y del País Vasco. A ver, yo quiero hablar que la lengua me la han dado para eso. Sí, hombre. Hombre, hola. Esto te lo explico yo. Ah, pues me encantada. ¿Cómo se llama? Abelino Arrazola García. Pues cuéntemelo, Abelino. Igual que don Lorenzo, el que preside nuestra plaza. La pelota vasca, si jugábamos algo, era en cualquier pared, e incluso en el atrio de la iglesia. Ah. Que como en un pregón se dice que queda prohibido jugar a la pelota en las paredes del templo porque detrás está San Roque y el otro día a pelotazos lo sacaron de su puesto. Mi pueblo es el más bonito del mundo por sus ríos, sus puentes y sus cascadas.
Todo un personaje, Avelino, sin duda. No me extraña. Pues... Bueno, ¿y una fachada como esta que nos puedes contar? Sí, pues ya digo, estas casas que se hicieron en el siglo XVII y luego se reformaron en el XVIII, como ya os he dicho aquí, hubo mucha importancia de las herrerías, de la minería, y en vez de tener piedras, eso que veis ahí que parecen piedrecitas, son escorias de hierro, ¿sabes?, de cuando se utilizaban después de las fundiciones. Esta casa se hizo con mortero de cal y arena, y también en la que tenemos aquí en el ayuntamiento, que se utiliza también piedra de arenisca o piedra de Ródena, que es conocida así en la zona. Esta casa tuvo más importancia por López Pelegrín, por una familia que estuvo en las Cortes de Cádiz. Francisco López Pelegrín fue diputado y defendió los derechos del señorío de Molina en aquel entonces. También hubo temas aquí con la Guerra de la Independencia, también sirvió como cuartel general. Checanos ilustres nos faltan, desde luego. Ilustres nos faltan. Del monumento natural de Aguas Peñas nace el río Genitoris, que parte a la población de Checa en dos barrios. Los 5 puentes de piedra que comunican el casco urbano dotan de gran encanto a la villa. De hecho, gracias a ellos, este pueblo es conocido como la Pequeña Venecia. Hola Diego, ¿qué tienes entre manos? ¿Qué tal? Pues es el privilegio de villa, de la villa de Checa, y que supuso en su momento, a mediados del siglo XVI, la exención con respecto a la justicia de Molina. Qué interesante. ¿Puedo cogerlo, Diego? Por supuesto, claro. Curioso. A ver... ¿Y estas firmas? Bueno, pues son las firmas de testigos del propio príncipe Felipe II. ¿Que otorgó el título de villa? El que lo otorgó realmente fue su padre, Carlos V, y bueno, pues inaugura una tendencia en varias aldeas de Molina que se eximen de la justicia real de la villa de Molina. Estoy impresionada con la importancia histórica que tiene toda esta zona. Sí. Históricamente, todas las descripciones que se ven dividen a Checa en dos barrios, que los divide el río. Posiblemente el núcleo original fue donde se encuentra ahora mismo la iglesia y el ayuntamiento, la casa de la villa, y se notan o se intuyen por lo menos un recinto amurallado que posiblemente pues, fuera medieval desde las primeras épocas de la repoblación del territorio de Molina. Curioso. ¿Y estos fantásticos puentes? Tenemos más de 10 puentes en el pueblo, son todos de piedra, no hay ninguno que sea de construcción moderna, son todos hechos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. También me ha llamado muchísimo la atención la iglesia que tenéis, majestuosa. Una iglesia está orientada al oeste en contraposición a otro tipo de iglesias que están con otro tipo de orientación, y es una iglesia dedicada a San Juan Bautista que en el siglo XVIII adquirió su importancia y es muy grande porque ahora mismo Checa tiene 200 personas, 300, pero en su momento eran 1800, 1700 personas las que vivían aquí. Entonces, claro, por eso la iglesia tiene esas dimensiones. Las campanas son las más grandes que tenemos desde aquí hasta Sigüenza. Y hemos comprobado que suenan. Sí, suenan bastantes. El 35% de todos los checanos llevamos, en alguno de nosotros 8 apellidos, llevamos una razola. Es masivo el apellido. Bueno, hasta el punto que aquí en Checa habéis hecho un encuentro internacional de arrazolas. Correcto, fue en el año 2014, a raíz del historiador de José Ramón Arrazola Urquiaga. Se enteró que en Checa era donde más arrazolas había en la provincia y prácticamente de España, y nos propuso hacer un encuentro con arrazolas de toda España, de Bélgica, hay una línea de arrazolas en Bélgica y de Sudamérica. Entonces se celebró en el 2014, fue un éxito, aquí para el pueblo supuso un acontecimiento tremendo, y de tal forma que gustó tanto que este año se ha vuelto a celebrar en Oñati. También estuvimos otros 200, vinieron de Colombia, y ya se está preparando uno para dentro de 2 años en Colombia, en Cartagena de Indias, y para dentro de 4 años en Bélgica. Qué bien. Oye, José Luis, acontecimiento. Una arrazola de Checa, pero yo sé que has pasado tiempo fuera y has vuelto a recuperar tus raíces. Sí, yo soy un retornado. Toda mi familia, mis padres, mis suegros, son todos de Checa, desde el siglo XVII, XVI. Y nos surgió la oportunidad de volver a vivir aquí. ¿Y por qué? ¿Qué has encontrado otra vez aquí con este regreso? Sobre todo calidad humana, calidad de vida.
Ha llegado el momento de recordarles cómo pueden apoyar a su pueblo favorito. Ya saben que tienen 2 votos, uno para la categoría de pueblos pequeños y otro para la categoría de pueblos grandes, que pueden hacer efectivos a través de Facebook o de nuestra página web cmmedia.es. Ánimo, que es muy sencillo. Y ahora les invito a visitar uno de los hallazgos más importantes de Checa, el yacimiento de Castilgriegos. Es un asentamiento celtíbero que pobló esta zona hace más de 2000 años. Al sur de Checa, en el cerro de Castil de Griegos, se encuentra uno de los yacimientos celtibéricos más importantes de la comarca, el llamado Castro de Castilgriegos. Una aldea fortificada cuyo objetivo era controlar el Valle de la Vega, una importante ruta metalúrgica. Se trata de una de las fortificaciones más pequeñas de la época celtíbera, pero el sistema defensivo del Castro de Castilgriegos era muy completo. Se construyó en torno al siglo III a.C., con grandes bloques de piedra tallada, extraída de la roca que preside el cerro, creando de esta forma un foso que protegía todo el recinto. La entrada al edificio amurallado estaba custodiada por una torre de vigilancia. Probablemente en el interior se construyeron casas adosadas a la muralla en torno a una calle central, una estructura típica de los castros de la época. En la población de Checa tenemos 5 yacimientos arqueológicos, el más importante es este, lleva excavándose desde el año 2004, aunque se interrumpió en 2010 y desde 2014 hemos vuelto de nuevo. Estamos encontrando ahora nuevas estructuras que nos están haciendo ver que cada vez el poblado es más importante y está asociado a una necrópolis que tenemos en La Vega con más de 250 incineraciones, en las cuales han encontrado bastantes ajuares y bastantes avalorios. Cuando se habitó este castro fue entre el año 800 y el año 200 a.C. y ha habido sucesivas reocupaciones, por eso es por lo que tenemos cada vez más piedra, cada vez más nos va saliendo más muralla, cada vez nos va saliendo más monumentalidad. Y todo debido a que aquí se trabajaba la metalurgia, se trabajaba el hierro, el cobre, y por eso es porque esta gente cada vez se protegía más para las invasiones de otros pueblos y luego especialmente cuando ya llegaron los romanos, que acabaron con su forma de vida. Es que aquí no les faltaba de nada, no me extraña que buscaran todo, este tenían agua, asentamiento. Salinas, tenían hierro, tenían cobre, tenían absolutamente todo. ¿Cómo se descubrieron estos yacimientos? Estos yacimientos la gente del pueblo los conocía desde antaño y ya desde información escrita de la época del siglo XIX ya también se hablaba, pero desde el año 2004, cuando empezaron a venir gente del pueblo, empezaron a ver que esto tenía una importancia mayor de la que se había hablado, y desde 2005 empezaron las excavaciones sistemáticas hasta el año 2010 y se han recuperado, como ya te he dicho, en 2014 de nuevo. Y bueno, esperemos que esto siga mucho tiempo y podamos excavar y podamos conocer bien el patrimonio de Checa y de la zona. Que es impresionante, sin duda. Me hablabas también de la necrópolis, ¿verdad? Sí, la necrópolis asociada está a unos 400 metros de aquí y en medio pasa un río, porque esta gente lo que diferenciaba en el mundo de los vivos, que era donde estaban ellos, del mundo de los muertos, y entonces el río era como, digamos, el punto intermedio, ¿no?, de ambos. Y allí, ya te digo, se encontraron 250, 260 incineraciones. Porque esta gente no enterraba, quemaban a los muertos, después los metían en unas urnas cinerarias y luego les dejaban pues, los instrumentos del día a día, sus ajuar, sus avalorios y las cosas que ellos utilizaban también para su trabajo. Oye, ¿y esos restos se encontraron en buen estado? Los restos, ya te digo, como son cenizas, lo que sí que se encuentran bien son todos los avalorios, las fusayolas, se encuentran también todas las fíbulas, todos los broches, los colgantes, sí que se han encontrado, eso está en el Museo de Guadalajara. De hecho, se hizo una reproducción de un llamador de ángeles que es bastante bonito y que nos explica que esta gente tenía unas técnicas de metalurgia impresionantes, o sea, hacían el mismo trabajo que puede hacer un orfebre de 10 a día de hoy. Estaremos muy atentos a lo que vais encontrando a partir de ahora. Esperemos que sigamos aquí bastante tiempo y podamos al final excavar toda la superficie y dejar claro qué eran los restos y en qué época vivieron y cómo vivieron. Ponga rumbo a Checa y no se arrepentirá, porque Checa es naturaleza y vida, historia y tradición. Muy cerca de la frontera con Andalucía, en Sierra Morena, y dentro del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, está Fuencaliente.
La naturaleza es, como ven, muy generosa en esta comarca. Sus bosques repletos de árboles milenarios hacen de este paraje uno de los más hermosos y desconocidos de la península ibérica. Este bello municipio es famoso por las pinturas rupestres de Peñascrita y La Batanera, declaradas Monumento Nacional. Fueron descubiertas por Fernando José López de Cárdenas, cura de Montoro, que recorrió estas tierras por orden del conde de Floridablanca. Corría el mes de mayo de 1783 cuando se encontró con esta maravilla. Macarena, la subida es costosa, pero sin duda alguna merece la pena, primero por las vistas. Desde luego que sí. ¿Dónde estamos exactamente? Pues estamos en la Sierra de Hornilleros, en la parte sur de la Sierra de Hornilleros, en el yacimiento de Peñascrita. Y aquí es donde aparecieron las primeras pinturas rupestres esquemáticas de la península ibérica. Efectivamente, no solamente esquemáticas, sino las primeras pinturas rupestres del mundo, porque son de la península ibérica, pero como América entonces tampoco se conocía, se descubrieron en 1783 y es la primera vez que se tiene constancia por escrito de unas pinturas de arte rupestre. Estamos viendo que hay algunas figuras humanas, ¿no? Se identifican. Bueno, en este yacimiento, igual que en todos los de arte rupestre esquemático, hay muchas figuras diferentes. En Peñascrita en concreto hay una combinación de figuras humanas, figuras zoomorfas o de animales, y luego otra serie de símbolos que son más difíciles de identificar, que se llaman testiformes, ramiformes, y que pueden significar también estructuras o animales, otro tipo de imágenes. De hecho, esta figura, que puede parecer un animal, realmente son mujeres en cuclillas. Son mujeres en cuclillas con las piernas abiertas. Unas veces tienen un tocado en la cabeza y tienen la cabeza representada, y otras son acéfalas. Únicamente se representa el cuerpo y las piernas. Y en alguna aparece lo que podría ser un parto, ¿no? Con hay una escena, o lo que se interpreta como una escena, que es una mujer en actitud de parto, porque debajo de las piernas tiene una figura más pequeñita que se interpreta como un bebé. Por ello se le conoce como el panel de las parideras. Qué bonito. Y estas figuras que también llevan la cabeza como más adornada, supongo que será un símbolo de poder. Sí, esa es la creencia, que las mujeres que llevan algo en la cabeza, ya sea un tocado de plumas o de cuernos, tendrían un mayor estatus dentro del grupo, de alguna manera serían más importantes. Oye, Macarena, ¿y esta otra figura que parece así como un peine? Sí, de hecho se le llama peine, y tiene varias interpretaciones. Hay quien la interpreta como una estructura, algún tipo de cerca o valla para el ganado, y hay quien dice que son un animal corriendo. Cuando tú ves un animal corriendo, lo que se ve son muchas patas, entonces se interpreta como eso. Pero incluso también hay otra tercera interpretación, que sería un sistema de contabilizar las lunas, los soles. ¿Con qué hacían estas pinturas, Macarena? Bueno, pues las pinturas están hechas con óxidos de hierro, una parte de la arcilla muy rica en hematites, y mezclada con un aglutinante proteico que podría obtenerse de la sangre o bien de la grasa de los animales, de la leche, que hace como aglutinante, y luego se aplicaba directamente con los dedos o con pinceles hechos de pelos de animales o de personas. Y es increíble que hayan llegado de esta manera hasta nuestros días. Sí que vemos que algunas se ven un poquito peor, supongo que por el agua, por el efecto... Las que tienen peor conservación es por el efecto del agua, claro. El agua que cae de la cuarcita, y normalmente ellos elegían sitios que estaban a refugio, al abrigo de estas inclemencias. Bueno, vemos que no están las pinturas en una zona de fácil acceso, pero ¿dónde vivían? Bueno, las pinturas no son lugares de hábitat, las pinturas son sitios especiales a donde no se va a vivir. Los poblados estaban por encima de las pinturas. ¿Todavía más altos? Más altos, en las zonas más inaccesibles, y que fuera fácil defender y que tuviera un buen control del entorno. Oye, ¿hay muchas pinturas rupestres por esta zona? Pues sí que hay, en Fuencaliente en concreto hay 12 catalogadas, pero últimamente han aparecido algunas más. Qué interesante, sí. O sea, que todavía podemos tener sorpresas. Sí, siguen apareciendo cada día. ¿Y en cuanto a yacimientos? Yacimientos arqueológicos muchísimos, no te puedo decir un número porque son muchísimos.
En época romana, a partir de finales del siglo III o II a.C., empieza a haber muchos yacimientos por aquí y son todos yacimientos similares que vienen a explotar la plata y el plomo que existía en las minas de Sierra Morena. También muy ricas. Y una de ellas es el poblado de Valderrepisa, que es también un único dentro de los yacimientos romanos, no porque sea espectacular, no porque sea muy grande, sino todo lo contrario, porque fue un poblado que solo se habitó durante 1,5 siglos y después se abandonó. Por lo tanto, permite documentar perfectamente cómo era el sistema de explotación minera, en concreto una fundición romana de un periodo muy concreto que es la época republicana. El poblado constaba de amplias calles paralelas y estaba dotado de varias canalizaciones, tanto en piedra como en cerámica. Es en el siglo I a.C. cuando se abandona de forma pacífica, coincidiendo con las guerras civiles romanas y con la puesta en explotación de otros complejos mineros. Las calles de Fuencaliente, con sus casas encaladas y sus calles empinadas, dejan al visitante otra espléndida estampa. El paseo por el centro del municipio nos lleva a la iglesia de la Virgen de Baños, construida hacia 1710 sobre la antigua ermita del año 1314. ¿Cómo se nota, Alicia, en este paseo la cercanía de Fuencaliente con Andalucía? Sí, se nota en las casas, como puedes ver, que son todas blancas, no tenemos el azul manchego, y además en el acento, que nos delata el deje que tenemos al hablar, el deje andaluz, se nos nota. Un poquito se nota. Bueno, veo que hemos llegado a la iglesia Virgen de los Baños, ¿verdad? Sí, esta es la iglesia de Nuestra Señora de los Baños y aquí dentro tenemos nuestra patrona. Pues vamos a verla. Perfecto, vamos. Aquí está el origen de todo, el origen de Fuencaliente. Bueno, sí, a partir del nacimiento del agua, que lo encontró un soldado que venía en 1215, venía licenciado de una guerra, pues iba para Cabezarrubias porque él era de allí y encontró las aguas termales. Se dio un baño y se encontró muchísimo mejor y se le apareció la Virgen de los Baños. Yo de aquí no soy, es mi marido, pero yo me encanta Fuencaliente porque aparte de las aguas tan buenas que hay, el pueblo es muy bonito. Y luego tiene la iglesia, la ermita, luego tiene la Virgen de los Baños. Entonces decidió meterla en un morral que tenía y se la llevó a Cabezarrubias. Una vez que llegó allí, pues fue a enseñársela a los vecinos del pueblo, pero la Virgen de los Baños no estaba en el morral. Si así hasta 3 veces volvió, pero cada vez que iba no estaba la Virgen dentro del morral. Nos vamos contigo y vamos a ver si es verdad. Llegaron aquí al nacimiento del agua, se encontraron con el manantial y con la Virgen de los Baños. Entonces empezaron las peregrinaciones a partir de ahí porque todos empezaron a bañarse y gracias a las aguas termales se encontraban mucho mejor de los dolores de huesos sobre todo. No me extraña, se nota el calorcito. ¿Qué temperatura tiene, Alicia? Sí, unos 32 grados. En la parte inferior del templo se encuentra el manantial de agua caliente que pasa a través del altar mayor y bajo el camarín de la Virgen hasta el famoso balneario de Fuencaliente. Tu iglesia es tan bonita, guardada por 3 montañas, y la Virgen de los Baños de todo mal nos aparta. Tus arroyos tan bonitos, con sus aguas cristalinas, entre jilgueros y piedras, los forasteros se miran. De toda la vida yo lo conozco, que San Antonio aquí se ha hecho siempre la cruz. Nos sale muy bonita, unos años nos llevamos el premio y aquí nos juntamos todas las vecinas que tenemos muy buena unión, porque ahora estamos pocas, pero somos muchas y estamos muy bien avenidas. Cada barrio hace su cruz de mayo y entonces pues cada uno tiene su manera de hacerlo. Aquí, por ejemplo, se hace más casi al estilo de Andalucía, que se hace más con flores, con geranios, con rosas. Estamos viendo la Virgen de los Baños, que da nombre a esta capilla, con este origen que nos has contado. También
a San Sebastián y a San Isidro, ¿verdad? Sí, son los tres patrones de Fuencaliente, la Virgen de los Baños, San Sebastián y San Isidro. San Sebastián es el 20 de enero y San Isidro el 15 de mayo. En los días de tus fiestas, con la cruz iluminada, tus fuegos artificiales, tu paraíso sin igual. Tus gentes son tan sencillas y tan llenas de bondad que forasteros que llegan nunca se quieren marchar. La Virgen de los Baños la celebramos dos veces al año. El día 15, que es casi el día más importante de Fuencaliente, y el día 8 de septiembre, que son las fiestas patronales en memoria de la Virgen de los Baños. Y Alicia, junto a la imagen de la Virgen estamos viendo al labrador que la descubrió, según cuenta esta bonita leyenda. Evidentemente aquí se creó una pequeña ermita, pero no esta iglesia, que supongo que será más tardía. Sí, la iglesia se construyó en el siglo XVII, porque había muchas peregrinaciones al agua termal, como tenía muchas propiedades y eso el agua. Entonces un fray que había aquí, que se llamaba Fray Benito Sánchez, decidió que era hora de intentar repoblar esta zona y hacer un pueblo. Como estaba en sierra era un poco difícil que se repoblara así porque sí. Entonces se les ocurrió la idea de no pagar impuestos y de dar la tierra libre de pago. Es una idea estupenda, a mí me hubieran convencido. De hecho, a mí también. De hecho, el documento ponía que no se pagarían impuestos nunca. Ah, ¿y así seguís? No, vaya, no tenemos esa suerte. Ahora ya se pagan impuestos. De hecho, duró poco, duró unos 200 o 300 años, porque en 1500 ya consta que se pagaban impuestos. ¿Se dieron cuenta que ese no era el camino? No, se repobló y de hecho se fundó el pueblo, que se llamó Fuencalda, debido a las aguas termales. Este verso lo dedica a quien en el pueblo nació y aunque muy lejos me marche, te lleva en el corazón. Los árabes lo llamaron Alcarra, que significa cosa de Dios. Y no es de extrañar, porque con más de 1.200 habitantes, Alcalá del Júcar es conjunto histórico-artístico desde 1982 y bien de interés cultural. Esta localidad albaceteña fue una aldea de Jorquera, hasta que el 18 de abril de 1364, el rey de Castilla, Pedro I el Cruel, firmó un documento en el Grao de Valencia, concediendo a Alcalá del Júcar su categoría de villa. Hace siglos, la acción erosionante de las aguas del río Júcar dio forma a serpenteantes meandros y profundos cañones de más de 100 metros de altura que hoy podemos disfrutar. La cueva del rey Garadén recibe su nombre de un rey musulmán que estuvo en la zona y dominaba el castillo, la aduana y la antigua posada mora, que se encontraba allí ubicada. Tiene alrededor de 750 años de historia y posee un gran mirador. La cueva de Garadén es uno de los pocos ejemplos que tenemos de cueva fortificada aquí en la península ibérica. Y bueno, esta cueva se encuentra a 3 kilómetros aguas arriba del casco urbano de Alcalá del Júcar. Ahora lo que podemos encontrar en la peña es una gran oquedad y pocos restos quedan en su interior. De los restos que podemos encontrar en su interior es un gran aljibe de aproximadamente unos 4 metros de largo por 2,5 metros de anchura, donde en sus extremos podemos encontrar unos pequeños túneles picados todo en la misma roca hasta el mismo aljibe que se destinaba a desaguar el agua sobrante de este depósito. Pues quedan muy poquitos restos, quedan pequeños mechinales de pequeñas construcciones, pequeñas empalizadas y bueno, como digo, ha sido una cueva que ha sido bastante expoliada
pues había algunas leyendas relacionadas con esta cueva que hacían referencia a un tesoro, el tesoro del rey Garadén. Esta cueva formaba parte de la línea defensiva que tanto árabes como posteriormente los cristianos tenían a orillas del río Júcar, junto con el castillo de Alcalá, el castillo de Villadevés, aguas abajo de Alcalá del Júcar, y el castillo de Jorquera, del cual estuvo dependiendo también el pueblo de Alcalá y el castillo de Alcalá. Hay una serie de leyendas que hacen referencia a esta cueva. Una de ellas dice que el rey Garadén fue perseguido por el Cid campeador que cruzó muy cerquita de la cueva, y entonces este rey moro huyó a tierras de Cuenca, donde fue apresado y se le dio muerte el mismo Cid campeador. Luego hay otra leyenda que cuenta la historia de que el rey Garadén tenía una hija, Zulaima, de ahí el nombre de una de nuestras aldeas, Zulema, que se enamoró de un cristiano y bueno, pues su padre no quería, ¿y qué hizo? La desterró y dio lugar a la aldea de Zulema. Luego, pues una que es la más bonita, aunque sea totalmente irreal, cuenta la historia de que no era su hija Zulaima, sino que era su amada, pero no correspondida, y le construyó en Garadén un castillo forrado de oro. La tenía presa para ver si así conseguía su amor. En uno de los descuidos de los centinelas que guardaban a la princesa Zulaima, pues esta se echó al vacío y murió. Y el rey Garadén, de las lágrimas que derramó, dio lugar a la hoz del Júcar. En su cauce contemplamos terrenos de explotaciones hortícolas y bosques de ribera, un paisaje que impresiona a todo aquel que lo contempla. No muy lejos de allí hallamos los restos de lo que fue un horno ibérico, descubierto por casualidad en 1985 y de gran valor histórico y artístico. Bueno, Miguel Ángel, parece que estamos cerquita. Sí, lo tenemos enfrente, es esa estructura que está semienterrada. Bueno, ¿y de qué fecha nos has dicho que es? Es del 400 a.C., de la Edad del Hierro, de época ibérica. Es un horno de cocción de cerámica construido con adobe, en la que tiene tres partes fundamentales. La cámara, que tiene un pilar central que si te fijas ahí se almacenaría la leña. Esa cámara tiene una intercomunicación con la parrilla mediante varias toberas, varios agujeros, y luego tendría una parte superior. Esta es una de ellas, sí, ¿verdad? Una tobera. Este es uno de ellos, y luego puedes ver varios como este o por aquí debajo. Sí. Y luego tienes una parte superior o cúpula, que es la que cerraría los elementos cerámicos que serían cocidos dentro. ¿Y cuándo fue descubierto este horno? En los años 80 fue excavado por la Universidad de Valencia y fue publicado, y es uno de los elementos resaltantes del patrimonio de Castilla-La Mancha, sobre todo de esta época ibérica. Si te fijas es de mampostería, pero sobre todo es de adobe. El adobe es muy difícil de conservar y en este caso está muy bien conservado. ¿Por qué? Porque como el adobe se ha cocido al mismo tiempo que la cerámica, se ha endurecido. Sin duda, y ahora es uno de los principales atractivos de la zona. Supongo que vendrá muchísima gente a verlo. Viene muchísima gente a verlo, no obstante, pues necesita un tratamiento de acondicionamiento y musealización, porque no se puede dejar así, sin cubrir, sin proteger, y sobre todo sin poner paneles explicativos. Porque además está la intemperie, puede pasar cualquier cosa, crucemos los dedos y que no pase nada. Eso es, puede pasar que cualquier desaprensivo venga y lo destroce, que no es el caso porque los habitantes de Alcalá del Júcar son unos garantes de su patrimonio, pero lo que pasa es que estamos en un canal de eyección de agua y el agua puede afectarle directamente. Bueno, pues esperemos que no ocurra nada de esto y podamos seguir disfrutando de esta maravilla. Sí, porque, insisto, es uno de los únicos hornos que tenemos de esta cronología en nuestra región y de los pocos que hay en Castilla-La Mancha. Es impresionante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Buscaba a alguien que nos pudiera enseñar este castillo? Sí, le sirvo yo, encantada. Ay, pues se lo agradezco muchísimo. ¿Cómo se llama? Amalia Gil. Pues Amalia, encantada. Me han dicho que arriba hay unas vistas impresionantes. Sí, claro, desde lo alto de la torre sí, sí. Pero Pues, si quiere podemos subir. Pues muy bien, fenomenal. Bueno, Amalia, ¿y esta maravilla desde cuándo data?
Pues vamos a ver, exactamente lo que estamos viendo es del siglo XV. Alcalá del Júcar no tenía entonces ninguna población estable, estaban distribuidos en las dos orillas del río en cuevas. De hecho, en la documentación medieval se dice las cuevas de Alcalá, no se dice Alcalá, nunca. Amalia, ¿y en la historia más reciente qué papel ha tenido ese castillo? Sirvió quizá para que el marqués de Villena exhibiera su poderío delante de los reyes católicos que estaban intentando aplacarlos. Que no es poco. Que no es poco. Y en las guerras carlistas volvió a tener, tanto en la primera como en la última, cierta importancia el castillo. Pues, hubo, en fin, aquí realmente se atacó mucho a la población y el castillo tuvo teóricamente un papel importante. Y así hasta que en 1970, a partir de 1970, se realizó la reconstrucción, que es lo que estamos viendo, que ha sido bastante respetuosa y efectivamente es de los objetivos turísticos fundamentales del pueblo. Viene mucha gente, además normalmente alberga exposiciones y aparte la gente no solamente viene a ver el castillo y las exposiciones, sino que simplemente se asoma aquí y parece que también vale la pena. ¿Impresionantes? Sí, desde luego, tanto por esta parte como por la otra. Sí, el río Júcar. El río... La iglesia de San Andrés. La iglesia de San Andrés, que es de finales del 18, este puente también de finales del 18, que no es romano. Aunque mucha gente dice que es romano. Pero no es romano, sí, con toda Es el seguridad. apelativo. Y un lugar preciosísimo para despedirnos. Si te ha gustado, estaré encantada. Me ha encantado. El castillo fue construido por los almohades entre los siglos XII y XIII y está ubicado sobre una peña formada por la hoz del río Júcar, desde donde se divisa toda la población. Una de sus grandes joyas arquitectónicas la encontramos en la parte baja del cerro donde se ubica la localidad. Es la iglesia parroquial de San Andrés. La iglesia de San Andrés se convierte en la iglesia de la vocación a este santo una vez que se incendia la iglesia que se encontraba junto al castillo. En el interior de la iglesia de San Andrés, en un principio, pues nos encontramos junto a la torre de la iglesia con dos bóvedas del barroco rural manchego y ya pegado al crucero nos encontramos con una bóveda del gótico tardío. Como digo, en un principio pertenecía a la diócesis de Cuenca y seguramente era de una única nave y se podía observar al exterior sobre todo como los distintos materiales que se utilizaban. No eran solo sillares, sino que también era construcción de mampostería. La torre de la iglesia de San Andrés es de estilo academicista, de 3 cuerpos, bastante, como podemos observar, bastante alta. Y el chapitel o tejadillo, que anteriormente era de cerámica bizcochada, fue sustituido por piedra del lugar por una de las escuelas taller de cantería que hubo. En el campanario tenemos 3 campanas de distintos años y de distintas épocas. Una de ellas se construyó con la fundición de uno de los cañones que dejaron en el recinto del castillo en las guerras carlistas. Todo está determinado en Alcalá del Júcar por el espacio y no iba a ser menos la iglesia de San Andrés. Tiene unas medidas desproporcionadas, muy larga, pero el crucero y el ábside, como ya he comentado, muy corto. Los santos están en hornacinas, al no disponer de espacio suficiente para que haya capillas laterales. En el pretil también podemos observar una pequeña entrada, una pequeña puerta que conduce al huesar o fosar. Hasta el siglo XIX, que se prohíben los enterramientos en los cascos urbanos, todo enterramiento cristiano tenía que darse lugar en el interior de las iglesias. Estamos en la cueva de sal del Himalaya, en Alcalá del Júcar, que está toda hecha de sal del Mar Muerto y sal del Himalaya. Se le ayuda con un vapor en seco de sal también mucho más concentrado para que se note antes los efectos que tiene. Van bien para reuma, asma, artrosis, alergias, sinusitis, migrañas, psoriasis, estrés, insomnio, dermatitis, bronquitis, para muchísimas cosas. Somos los primeros que trajimos la idea, viene de Alemania también. Lo único que hay que hacer es venir, probarlo, tumbarse e inhalar la sal del Himalaya.
Este fantástico pueblo de la comarca de La Manchuela puede llevarse el premio. ¿Lo conseguirá? Está en su mano. El tiempo se agota. Quedan 15 días para votar. ¿Cuál será el elegido como el más bonito este año 2016? Solo puede quedar uno. Solo uno puede convertirse en el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha. Y de momento, así es como van las votaciones. En la categoría de pueblos pequeños, San Pablo de los Montes registra 2.445 votos. En Guídanos, 3.211. Alcalá del Júcar suma 3.774 votos. 7.886 son para Fuencaliente. Y en primer lugar se sitúa Checa con 8.003 votos. En la categoría de pueblos grandes, en quinta posición encontramos Tarazona de la Mancha con 2.624 votos. Molina de Aragón registra 3.422. Los Navalucillos, 3.553. Belmonte se sitúa esta semana en segunda posición con 6.053 votos y encabeza Villanueva de los Infantes con 6.823 votos. Precisamente a ellos dedicaremos nuestro próximo programa. No se lo pierdan. Les mostraremos los principales atractivos turísticos de nuestros finalistas en la categoría de pueblos grandes. Hasta entonces, pasen una feliz semana. Les esperamos en el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha 2016.